Buenos días nuevamente y nos ponemos en presencia del Señor y pedimos su gracia, el don de su Espíritu para que este encuentro sea de provecho para todos ustedes, para el movimiento, para nuestra fe y nuestra devoción eucarística. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo voy a tomar los tres aspectos de la Eucaristía, los tres aspectos que el Catecismo presenta de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía para la Iglesia? Y profundizaremos un poquito en cada uno de ellos, ayudados por la Sagrada Escritura, sobre todo por la Sagrada Escritura, por la Biblia, ¿no? ¿Qué dice el Catecismo de la Eucaristía, no? La Eucaristía, dice el Catecismo, tiene tres dimensiones, tres aspectos. Primero es acción de... ¿Qué quiere decir Eucaristía? Acción de gracias, es acción de gracias y alabanzas al Padre, así lo dice. Acción de gracias. Después es memorial sacrificial, una expresión un poco compleja, pero bueno, con dos palabras pesadas. Memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que somos nosotros, la Iglesia. Y también es presencia real de Cristo, como lo hemos celebrado hace poco tiempo en el Corpus, ¿no es cierto? Esos son los tres aspectos más importantes, los tres aspectos de la Eucaristía, ¿no? Que es el gran sacramento, el gran misterio, ¿no? Acción de gracias y alabanzas al Padre, memorial sacrificial, y bueno, vamos a decir dos o tres cositas. Ustedes si uno se hace un poquito de memoria, se da cuenta que en distintos momentos de la historia se fueron acentuando algunos de ellos, de estos aspectos más que otros. Por ejemplo, en algún momento se acentuó mucho el tema del sacrificio, la misa como sacrificio. No recuerdan ningún canto. Comienza el sacrificio. Por ejemplo, comienza el sacrificio. La misa como sacrificio de Cristo, que está bien, pero no es lo único. También la misa como acción de gracias y alabanzas, banquete, reunión fraterna, fiesta, y esta es la fiesta, y bueno, y tantos cantos a lo mejor que expresan un poco esto, que es una reunión, una comunión fraterna, ¿no? Y también lo de la presencia, aquí está Cristo, que también fue muy importante en una época, por ejemplo en el medioevo, ¿no es cierto? Que es donde surgió la fiesta de Corpus, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Bueno, vamos a decir una palabrita de cada una de estas cosas. La misa es acción de gracias, la Eucaristía es acción de gracias y alabanzas al Padre. ¿A qué vamos a misa principalmente? Vamos a misa a dar gracias. Es lo primero, fundamental. Yo voy a misa a dar gracias. No, voy a pedir, pues sí, está bien, pero lo primero es dar gracias. ¿Y de qué damos gracias? Damos gracias a Dios por la creación, dice el Catecismo, por la redención, porque Dios nos santifica, nos regala la vida, nos bendice, nos da tantas cosas. Es el punto de partida, diría yo, de la vida cristiana, ¿no es cierto? Reconocer la obra de Dios en mi vida, ¿no? Es lo primero, ¿no?
Por eso presentamos en la misa pan y vino. ¿Qué dice la canción cuando otras canciones? Vamos con los cantos. Que a veces expresan, muchas veces, no a veces, muchas veces. A veces cantan cualquier cosa. De ofrenda cantamos un canto a la Virgen, que no tiene nada que ver, pero bueno. Normalmente el canto de ofrenda tendría que expresar el momento que estamos viviendo, ¿no? Y nosotros que decimos, te presentamos el vino y el pan. Bendito sea. Bendito sea por siempre. El vino y el pan, que es Fruto de la tierra y el trabajo del hombre, ¿no? Damos gracias, porque el pan y el vino, es interesante que Jesús se quiere quedar no en cosas naturales, sino en algo que implica una elaboración por parte del hombre. No sé, Cristo no se quedó en el agua o en una flor, que no implica ningún esfuerzo de nuestra parte, sino en el pan y en el vino, que implica que entre los dos hacemos posible que Cristo esté presente, ¿no? La Eucaristía se celebra siempre y cuando yo reciba el don de Dios y dé una respuesta, ¿no? El trigo lo trabajamos y presentamos un pan. El vino, recogemos las uvas y hacemos el vino. Son símbolos de lo que hacemos cuando vamos a misa. Voy con lo que Dios me dio y yo trabajé. ¿Qué hice con lo que Dios me dio? Con el tiempo que Dios me regaló. Lo que yo pude elaborar esta semana, lo que pude trabajar, se lo presento. Doy gracias. ¿Qué le presento a Dios en el ofertorio? El pan y el vino que llevan esas 2 o 3 personas. No, presento yo mi propia vida. Señor, acá está mi vida, esta semana que me regalaste, y yo traté de crecer, de mejorar, de rezar, de luchar, de estudiar, de trabajar. Te la presento, te la ofrezco, ¿no? Alabanza al Padre. Acción de gracias y alabanzas al Padre, ¿no? Alabanza al Padre, por eso cantamos el Gloria, por ejemplo, ¿no? Cantamos el Gloria, o lo rezamos, ¿no? El Gloria de la misa, Gloria a Dios. Es decir, yo voy a misa porque estoy admirado de lo que Dios hace en mi vida. No salgo del asombro de lo que Dios está obrando en mi vida. Si usted no prueba este sentimiento, y se está perdiendo una parte muy importante, ¿eh? Estoy asombrado de lo que Dios hace. Cuánta sabiduría, cuánto amor, cuánta perfección. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La tierra está, estoy nombrando cita de la Biblia, ¿no? Una cita de un loco que dijo: la tierra está llena del amor del Señor. O es ciego, o es un iluso, o es la palabra de Dios. A lo mejor nos estamos perdiendo algo, ¿no? Capaz que me estoy perdiendo de algo. Capaz que estoy mirando otra cosa. La tierra está llena del amor del Señor, ¿no? Gracias, Señor. Estoy admirado, asombrado, embobado, por decirlo de alguna manera, de lo que Dios está obrando. ¿A qué vamos a misa? A dar gracias, a alabar al Padre. Tenemos que ser conscientes y pedirle a Dios esta gracia, ¿no es cierto? Esto primero: Señor, ayúdame a tener un corazón agradecido, porque quien agradece se dona. De la gratitud viene la gratuidad, ¿no? Tanto en cuanto yo reconozca y agradezca lo que Dios hace en mí, de la misma manera yo me voy a entregar a los demás, ¿no? El que poco tiene para agradecer, poco da, poco se entrega. Soy un regalo, soy un don. Dios me regala tantas cosas sin que yo ni siquiera se las pida. ¿Cuántas cosas? Gracias. ¿A qué vamos a la Eucaristía? A llevarle a Dios nuestra vida transformada, su don transformado y trabajado. Primero. Segundo, dice el catecismo, si alguien quiere preguntar algo o agregar algo, podemos hacerlo. Sí. Sí, ¿cómo? El nombre del loco que dijo. Está en el Salmo, en un Salmo, no recuerdo qué Salmo. El Google, sí, señor Google le dice que es un salmo que a mí siempre me llamó la atención, y a veces cuando toca la misa se lo digo a la gente: mira lo que dice, está loco. Sí, tiene razón. Claro, realmente, ¿qué mira? ¿Qué ve este hombre? ¿No? Como decían de San Francisco. San Francisco
y iba muy contento y sonriente, ¿no? San Francisco de Asís. Y en un pueblo donde habían pasado un montón de cosas difíciles, pasaba Francisco sonriente, ¿no? Contento. Entonces se cuenta que uno de los que siempre están en la puerta ahí mirando, dice, ¿y este de qué se ríe? Dice, ¿por qué este hombre está siempre contento? Y el otro dice, y no lo sé, a lo mejor él ve cosas que nosotros no vemos. A lo mejor él ve cosas que nosotros no vemos, ¿no? Bueno, mirar, contemplar, recibir, agradecer, trabajar. Señor, te ofrezco el pan, esta semana me salió medio mal. No lo pude hacer bien, hice lo que pude, pero te lo ofrezco. Gracias, gracias, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Vivir agradecido. Así dice que murió la hermana esta, que está introducida a la causa, la hermana María Lourdes, María Lourdes de El verbo encarnado. el verbo encarnado. Gracias, dijo lo último que dijo. Gracias. Verbo encarnado. Lo último que dijo fue esa palabra. Gracias a las hermanas. Había preparado el desayuno porque a ella le tocaba preparar, preparó, se fue a la cama y ahí falleció, ¿no? Gracias, dijo gracias, ¿no? Ser agradecido. La Eucaristía nos enseña, nos educa en la gratitud, ¿no? Porque es el punto de partida para que yo pueda vivir en el don, en el amor, ¿no? Sin gratitud no hay amor, les diría, no hay amor. Son los testigos de Jehová que están. Bueno, sigo. Memorial sacrificial de la Pascua de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Hay un texto que, si alguno tiene, a ver si lo encuentro aquí, yo rápido lo leo. Hebreos 7, del 26 al 27. Vamos a ir leyendo algún texto bíblico. Hebreos 7, del 26 al 27. Sí. Dice, así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿no? Se habla del nuevo. La carta a los Hebreos es una carta, aparentemente no es escrita por San Pablo, está escrita, no es de su pluma, no concuerda con los temas. Es el único libro del Nuevo Testamento que lo llama a Jesús sacerdote. Ningún otro libro del Nuevo Testamento llama a Jesús sacerdote, ni siquiera los evangelios, porque si en el evangelio aparece que Jesús es sacerdote, lo asociaban con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Jesús no es sacerdote a la manera del Antiguo Testamento, no se presenta como sacerdote. La categoría que le cabe a Jesús en el Nuevo Testamento es más bien un profeta, pero no un sacerdote. No tiene que ver con el culto, no viene del mundo del culto. Es un predicador itinerante, ¿no? Bueno, el único libro es el de los Hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos eran cristianos, hebreos convertidos al cristianismo, que añoraban el culto antiguo. El lindo, el incienso. ¿Te acordás cuando hacíamos esas fiestas, esos sacrificios, el altar, la sal? Entonces dice, eso no sirve para nada, le dice la carta de los Hebreos. El sacrificio que vale es el de Cristo. El sumo sacerdote que nos convenía, no, otro, ya está, eso no sirve, ¿no? La sangre de corderos y chivos no puede borrar pecados, pero este sacrificio sí, este sacrificio purifica realmente de los pecados, ¿no? Entonces, el autor de la carta a los Hebreos quiere convencer a estos hebreos de que este culto es el auténtico, es el más importante. No sé qué creo. Y nos dice que hay un nuevo sacerdocio y un nuevo sacrificio, porque el sacerdote es para sacrificar. Es para sacrificar, ¿no? Tiene que ofrecer un culto, un sacrificio. Pero Jesús es sacerdote, pero no ofrece un sacrificio
fuera de sí mismo, se ofrece él mismo. Es fácil agarrar un chivo y matarlo. Es fácil agarrar un cordero, degollarlo y matarlo. El asunto es cuando uno se ofrece a sí mismo. Es fácil ofrecerle a Dios el sacrificio de los demás. Señor, te ofrezco esta peregrinación que está haciendo mi mujer, o que está haciendo mi esposa, o que están haciendo mis hijos. Este sacrificio que están haciendo mis hijos, me siento orgulloso, pero yo también tengo que hacer mío, tengo que hacer mi ofrenda. Entonces, es fácil ofrecer el tema, el sacerdocio nuevo del Nuevo Testamento, el nuevo sacerdote. ¿Ustedes son sacerdotas o sacerdotes? Por el bautismo y la confirmación. Sí, no se olviden eso también, sino no solo por el bautismo y la confirmación, ¿no? Sin la confirmación el bautismo queda incompleto. La confirmación es la plenitud de la gracia bautismal, digo frase del catecismo, ¿no? Y ese don del bautismo queda pleno con la confirmación, por eso es tan importante la confirmación. No es un posgrado, ¿vio? Yo tengo bautizado y después me recibí de confirmado, como si ya tuviera, viste, un grado. No, es algo esencial. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de Iniciación. Es para arrancar, es para iniciar. No se va a pensar que ya llegamos a Harvard. No, esto es para empezar a vivir como cristianos, ¿no? Auténticos cristianos. Bueno, me fui con el tema del sacerdote. El nuevo sacerdocio que Jesús nos participa a todos nosotros no consiste en ofrecer cosas externas, sino en el ofrecimiento de sí mismo, ¿no? Dicho de una manera un poco cruenta, la autoinmolación. Yo me ofrezco al Señor. Eso no significa que yo tenga que sufrir y hacerme daño, no. Yo mismo ofrezco mi propia vida al Señor como respuesta a su don, ¿no? El nuevo sacerdocio consiste en la ofrenda de sí, ¿no? Al Espíritu, para que el Espíritu me transforme, ¿no? Jesús hizo eso, se ofreció a sí mismo, es sacerdote de su propio sacrificio, ¿no? ¿Cómo decimos nosotros sacerdote? Sí, otra tríada. Eso del bautismo y la confirmación. A que Jesús es sacerdote, altar y víctima, ¿no? Cristo se ofreció a sí mismo al Padre y muchas veces o una vez. Una vez para siempre. Una vez para siempre, como dice el autor de la carta a los hebreos. Quiere decir que ese sacrificio no hace falta completarlo con otro o renovarlo, es el único, es pleno, es suficiente y nos sobra, es eficaz. Es eficaz. ¿Y para qué es eficaz? Es eficaz para borrar los pecados. Porque antes era fácil, los hebreos agarraban un chivo, venía el sumo sacerdote y le imponía las manos, se lo tenían entre dos o tres porque no se le iba, le imponía las manos, transmitiéndole los pecados y lo largaban, que se vaya. Por ahí volvía y fue. Que se vaya, ¿no es cierto? Lo tiraban, lo largaban, que se pierda. Por eso se llama chivo expiatorio. No, había un rito que era este rito de transmitirle, que este chivo represente nuestros pecados y chivo expiatorio. ¿Qué significa? Nosotros usamos a veces esta expresión, ¿no es cierto? O sea, alguien tiene que ser el culpable de todo. El chivo expiatorio y el chivo expiatorio. Exacto. Hay un teólogo que lo llama Jesús el chivo expiatorio. Él asumió todas las culpas, Él se ofreció por nosotros, ¿no? Bueno, y en la carta a los hebreos, permítanme que les lea otro texto más. Hebreos 9, del 11 al 15, dice: Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no presentando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. De ese modo consiguió una liberación definitiva,
Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, y atente esta frase, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios. Noten que aparece Cristo, Dios y el Espíritu. ¿Y qué función cumple el Espíritu acá? Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios, borrará nuestros pecados. ¿Qué función cumple? Hace posible el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Como la consagración que dice. Por ejemplo, si Cristo se ofrece en el Espíritu, es decir, el ofrecimiento de Jesús en la cruz, de su propia vida, fue bajo el soplo del Espíritu, bajo el impulso del Espíritu, ¿no? Esto tiene una connotación también con el culto antiguo, porque antiguamente los sacrificios se quemaban con un fuego que venía del cielo. A ver si tengo la cita acá, sí. 2 Crónicas 7, del 1 al 3, después lo buscan, ¿no? El fuego para quemar el sacrificio tenía que venir de Dios, venía de Dios, ¿no? Es más, en un tiempo el templo, por eso el fuego era ¿cómo se llama? Una llama permanente. Todo el tiempo estaba ese fuego, no se lo apagaba nunca porque había venido de... En una época se apagó, en la época de las persecuciones, y después buscando, en el templo encontraron, dice, una sustancia viscosa que era inflamable, y le pusieron naftun. El libro de las Quebreras, naftun. No sé si les suena. Y con esa sustancia viscosa encendieron el fuego, y bueno, sí, ha quedado algo del fuego que había venido en su momento de Dios. Es decir, para hacer esa ofrenda que queremos nosotros en cada Eucaristía, necesito, sí o sí, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin algo de Dios, mi ofrenda no llega a Dios, no llega. Para que esta ofrenda llegue al cielo necesito el fuego del Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, así lo hizo Jesús y así también nosotros. Bueno, decimos sacrificio, la misa es sacrificio y memorial. ¿Por qué memorial? ¿Qué significa memorial? Actualización. Hacer actual, Revivir. Muy bien. Todas estas cosas contempla la palabra memorial. No es solamente hacer memoria, recordar, que también lo es. También es, como bien dijeron, actualizar un evento del pasado, un acontecimiento del pasado, hacerlo presente. El pueblo de Israel hacía memorial de su Pascua. Recordaba cuando Dios lo libró de Egipto, cada año, todos los años, y de esa manera como que volvían a cobrar impulso para vivir auténticamente como un pueblo libre. Actualizar, recordar, revivir, y más todavía volver a que ese acontecimiento se haga realmente presente delante mío. Porque yo digo, Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años. ¿Y yo qué hago acá? ¿Cómo hago yo para beneficiarme de ese sacrificio tan distante de mi vida? Tan lejano. Yo vivo en el 2021, 22, 23, qué sé yo. ¿Y qué hago con si el otro murió? No, murió por todos. Sí, qué sé yo. Me decís, no, yo nunca lo vi. ¿Cómo hace Cristo para que esa eficacia llegue a mí? Ahí está la Eucaristía. ¿Qué hace la Eucaristía? La Eucaristía me hace contemporáneo de Cristo. Es como si yo estuviera presente en el misterio pascual de Jesús. La Eucaristía nos hace contemporáneos de Cristo, de su misterio pascual.
de su ofrenda en la cruz, de su resurrección. No estoy recordando, estoy viviendo el tiempo presente, aquel acontecimiento salvífico que Cristo ofreció una vez para siempre. Por eso siempre es el mismo. Es el mismo para mí. Aquí está la Pascua de Cristo para mí, para que yo pueda recibir también ese perdón, esa gracia. Misterio pascual es una palabra muy amplia. ¿Qué incluye misterio pascual? ¿Qué entendemos por misterio pascual? Pasión, muerte, ascensión. resurrección, ascensión también. Y ya que estamos metidos. Pasión, no, tiene razón. Pasión, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés. Todo. ¿Cuándo termina el tiempo pascual? El domingo de Pentecostés. Es decir, ¿Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo? No. Es la fiesta de Pascua. Es una fiesta de Pascua. No es la fiesta del Espíritu Santo. Ni muchísimo menos el cumpleaños de la iglesia. Muchísimo. No sé quién. No sé de dónde sacaron. Muchísimo menos como si fuéramos una institución que cumple un jubileo. No entendimos nada. No entendimos nada. Pentecostés es la fiesta, una fiesta de Pascua, el fruto último de la Pascua de Cristo, el don del Espíritu Santo. El fruto último, dicen los padres, de la encarnación. El Verbo de Dios se encarnó para darnos el Espíritu Santo. Es el fin último de toda la obra de Cristo, darnos su Espíritu, para que nosotros también vivamos como Él, para que el Espíritu haga en nosotros lo mismo que hizo en Él, ofrecernos por amor a Dios y a los hermanos, hacer de nuestra vida una ofrenda a Dios y a los hermanos, una ofrenda eucarística, ¿no? Bueno, entonces sacrificio y memorial. Y dice el catecismo que también es sacrificio de la iglesia, por lo que estamos diciendo, es decir, nos unimos a Cristo en su ofrenda al Padre por todos los hombres, ¿no? Toda la iglesia se ofrece con Jesús, aunque seamos poquitos en la misa, siempre está la iglesia presente. Fíjense que cuando uno celebra la misa, el sacerdote no dice con fulanito, menganito, no, dice con el Papa, con el obispo, con todos los pastores, con todos los fieles, que ofrecemos este sacrificio de alabanza, ¿no? La iglesia está siempre presente, se une a Cristo y con Él, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Decimos cada misa, ¿no es cierto? Cada misa. Es decir, en la Eucaristía no está Cristo solo ofreciéndose, es también el nuestro, como decíamos antes, también nosotros nos ofrecemos. Bueno, y lo último, así no tengo un ratito, ¿no? Sí. Lo último, que es la Eucaristía, es presencia de Cristo por su palabra y por su Espíritu. Presencia real, decimos, sí. Que es una expresión, y las otras que son imaginarias. Una expresión que también la tenemos que explicar, digamos, ¿no? Pero que la decimos así. ¿No está Cristo presente aquí? Ahora, aquí con nosotros, participando de este encuentro, y es real o es, no hagamos de cuenta. Es real también, ¿no? Lo espero, la presencia plena, suprema, digamos, y más significativa de Cristo, más intensa, diría, es difícil buscar la palabra, ¿no? Está en la Eucaristía, obviamente, ¿no? Que está Cristo presente. Bueno, ¿de dónde sacamos nosotros que Jesús está presente en la Eucaristía? ¿Qué dijo en la última cena?
Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. Bueno, esto es mi cuerpo. Eso, bueno, ¿no es cierto? Jesús, ahí están las citas, bueno, Lucas 22, del 19 al 22, tomo el de Lucas solamente porque, bueno, también están los otros 3 sinópticos, los otros 2 sinópticos, en todos los sinópticos está el relato de la institución de la Eucaristía, cuya fecha se discute, porque vieron que según Juan, Jesús murió un día y según los sinópticos otro. Creo que se le mezclaron los... porque tienen un sentido, los evangelios no son libros de historia, ¿no? Quieren transmitir un mensaje teológico, salvífico, y por eso organizan los datos y la historia que presenciaron, la cuentan de tal manera que nos transmitan un mensaje, ¿no? Habría muchísimas maneras de contar tantas cosas que vivieron, pero ellos lo hacen inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros recibamos el mensaje. ¿Sí? Una consulta. Cuando Jesús dice, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, y la multitud se ve asustada, agredida y lo quieren abandonar, ¿qué no entendieron? Hay dos cosas que dividen a la gente que está siguiendo a Jesús, que la escandalizan. Dos cosas: la cruz y la Eucaristía. Las dos cosas, cuando Jesús habla tanto de la cruz como de la Eucaristía, se le va un montón de gente y se le fue. Eso lo vemos. Ahora yo iba a decir algo que no entendieron. Es una herejía, ahí se llama herejía cafarnaítica, porque esa es la frase de San Juan, ¿no? Pensaban que Jesús le tenía que dar de comer su propio cuerpo, ¿no? Su propia carne. Entendieron demasiado de un realismo exagerado, claro, un realismo muy exagerado. Ahora vamos a ver qué palabra usa Jesús, porque Jesús usó posiblemente la palabra carne. Nosotros en la misa decimos esto es mi cuerpo, que es más paulino, no es de los sinópticos ni de Juan. Juan dice carne, que es otra palabra con una carga también importante, ¿no? Y posiblemente San Juan pone este escándalo al punto que Jesús le dijo a los apóstoles, ¿se acuerdan? Al final del discurso sobre la Eucaristía, muchos se fueron. Es duro este lenguaje. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escuchar? Se fueron muchos y Jesús les pregunta a los apóstoles una pregunta terrible. ¿Qué le dice? Ustedes también se quieren. Ustedes se quieren ir. Porque esto es así. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? La Eucaristía y la cruz son las dos cosas que más escandalizan. No, diga. Parte de los sacrificios que ofrecían los judíos también Se lo comían. Sí, claro. Por eso. Sí, claro. Posiblemente entendieron mal. Posiblemente, bueno, después Dios les habrá dado la posibilidad también seguramente de comprender adecuadamente la Eucaristía. Hoy también la Eucaristía se puede entender mal, ¿no? En otro sentido. En otro sentido, el sacrificio. A veces cuando yo digo sacrificio, ¿qué quiere decir sacrificio? Sacrum facere. ¿Qué quiere decir eso? Facere es hacer, sacrum, hacer sagrado. Tu vida es sagrada. Hacer, es santificarse, podríamos decir, ¿no es cierto? Ofrecernos como víctima al Espíritu Santo, como hizo María. María, cuando el ángel le dijo que iba a ser la madre de Cristo, dice, hágase en mí según tu palabra. Uno dice, bueno, le dijo, bueno, qué sé yo, ya que estamos, no me queda otra. Pero no es un hágase pasivo, resignado, es un pedido. La Virgen le está diciendo, qué hermoso esto que me decís, hacelo, acá estoy, hacelo en mí. Señor, qué hermoso este Evangelio, hacelo en mí, acá estoy, yo estoy dispuesto a vivir este Evangelio. Mandame el Espíritu que me transforme, yo quiero vivir en esta gracia, en este don. Bueno, no sé por qué nos fuimos por allá. Hablando de sacrificio. Bueno, ahora hablamos de presencia. Esto es mi cuerpo. Ese es
esa cópula del verbo ser, y no estar, del verbo ser, es fundamental. No hay, Lutero decía, no hay manera de discutir, dijo es. Dice que discutía con los otros protestantes, Zwinglio y los demás representantes del protestantismo de aquel, discutían sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía, y mientras los otros exponían por qué no está presente Cristo en la Eucaristía, él escribía es en el escritorio donde lo habían puesto, ¿no? Es, dijo es. Esto es mi cuerpo, ¿no? Él no dijo esto significa mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, o aquí está mi cuerpo, no, es. Ese es irrevocable, ¿no? Es, digamos, indiscutible. Esto es mi cuerpo, es decir, ya no es pan, no es más pan, aunque lo parezca, aunque tenga el mismo gusto, el mismo sabor, la misma forma, el mismo color, el mismo tamaño. Todas esas cosas son accidentales. Lo que cambia del pan, no es, lo que cambió ahí no son las cosas accidentales, cambió algo más profundo, que es la sustancia. La Iglesia llama sustancia a aquello que escapa a los sentidos, pero que está presente. Si la realidad fuera solo lo que percibimos por los sentidos, pero hay algo que yo no capto, o que lo puedo captar solo con la inteligencia, que la Iglesia lo llama, de la herencia filosófica, sustancia. Por eso el cambio que se produce en el pan, del pan al cuerpo de Cristo, la Iglesia lo conoce como una doctrina muy antigua que se llama Transustancia. muy bien, transustancia. ¿Qué quiere? No importa qué quiere decir. Que cambia la sustancia, ¿no? Ya no la sustancia del pan, no, se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, esto es mi cuerpo, dice Jesús, esta es mi carne, también volviendo al tema de la carne. Carne, ¿saben qué significa para la Biblia la palabra carne, ¿no? La palabra carne es una palabra que, sarx, eso quiere, así se dice carne en griego, ¿no? Sarx. Carne es la parte más débil de lo humano, ¿no? Es lo humano en su condición limitada, débil. Es decir, Cristo se me da en la parte más débil de su ser. Eso. A través de lo más débil de su ser, Cristo se me ofrece. Y por eso, la parte más débil de tu vida, no la tapes. No la tapes. Porque justamente a partir de ahí, Dios va a entrar en tu vida. Si yo mi parte débil la tapo, no la asumo, la cubro, la niego, jamás voy a encontrarla realmente con Cristo. Justamente ahí, en esa parte que no me gusta, es a partir de donde Dios empieza a ser Dios y yo a ser carne. Jesús se me da en su carne, en su parte débil. Y carne recibida de María, carne recibida de María Virgen, ¿no? También decimos mi cuerpo, La traducción de carne es soma, que es cuerpo, ¿no? Pablo usa más la palabra cuerpo, Lucas también, porque es la misma tradición, ¿cierto? La palabra cuerpo, esto es mi cuerpo, que también es una palabra obviamente que indica cuerpo. El cuerpo tiene un valor ambivalente. ¿Qué es el cuerpo para nosotros? La parte física. El cuerpo digo que es un valor ambivalente porque primero es un límite, pues si yo llego hasta acá, es un límite, me delimita, estoy donde está mi cuerpo. Claro. Pero además permite estar. Además permite Estar exacto. comunicando. Es decir, tiene un valor ambivalente, es un límite, es una limitación, quisiera estar en tal lugar, pero tengo que estar acá. Es un límite. Quisiera, qué sé yo, estar en tal, no, estoy donde estoy. Es un límite, pero también una posibilidad, un puente de comunicación hacia los demás, ¿no? Hace visualmente presente. Exacto, nos hace visualmente presentes y a la vez nos permite comunicarnos, nos comunicamos a través de lo corpóreo, con la mirada,
con un gesto, con un abrazo, con un beso, con estrecharnos las manos, con las actitudes, con la palabra. Si el cuerpo es posibilidad de comunión y también límite. Bueno, a ver si me sigues con esto, ¿no? ¿A quién recibimos nosotros en la Eucaristía? Al cuerpo de Cristo resucitado. El cuerpo de Cristo resucitado, lleno del Espíritu Santo, ya no está limitado por lo corpóreo. Es decir, que es un ser enteramente abierto, puro don, pura comunicación. Por lo tanto, cuando yo, dice el cardenal Ratzinger, cuando recibimos la Eucaristía, Jesús también me ayuda a superar mis propios límites. Mis propios límites, esos límites que no me dejan ser un don para los demás, ¿no? Ofrecerme al otro, entregarme, comunicarme. La Eucaristía me ayuda a superar mis límites a la hora de vincularme con los demás, ¿no? Porque recibimos el cuerpo de Cristo resucitado, ¿no? Que es puro don, puro espíritu, una existencia abierta, ¿no? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Carne, sangre es un binomio muy... Estas dos palabras juntas expresan tantas cosas. Si yo a una persona, por un lado le pongo el cuerpo y por el otro lado la sangre, ¿qué hice? La liquidez. Ese es el sacrificio, ¿no? Por un lado el cuerpo, la carne, por otro lado la sangre. Esta es mi sangre, una existencia ofrecida. Cristo se me ofrece a mí, ¿no? Carne y sangre también indica la totalidad de Cristo, es decir, que Cristo está presente de forma personal. No está presente como un recuerdo, ni siquiera como una memoria, sino Él personalmente presente. Carne y sangre hacen referencia a la totalidad de la persona. Jesús está aquí ofreciéndose por mí. Es cuerpo, sangre y divinidad. Así decimos nosotros, dice la catecismo, la enseñanza de la Iglesia, pero yo me refiero a las palabras del Evangelio. Okay. Pero carne y sangre hace referencia a todo. El binomio carne-sangre para los evangelios era la presencia plena de Cristo. Nosotros le agregamos, para entenderlo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, para confesar que ese cuerpo y sangre es del Hijo de Dios. Preguntaba para qué es. Sí, hay una aclaración para completar, digamos, que no se piense que es solamente una cuestión material, carnal, ¿no? Cuerpo y sangre se refiere a la totalidad, al Cristo total. Por eso dice, menos bajo las dos especies. Sí, lindo, la verdad que es un lindo signo, pero recibimos a Cristo cuando recibimos la comunión, ¿no? Bajo una de las especies, ¿no? Ahora están también las personas que celíacas, ¿no es cierto? Que hay algunas hostias pero a veces comulgan solamente con la sangre, con el cáliz, ¿no? Bueno, voy terminando, esta dice Jesús, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entrega por ustedes y por muchos, por ustedes. Eso se llama... Antes decía por todo el mundo. Antes decía y por todo el mundo. Después se corrigió para ser más fieles al texto evangélico. Promulti se decía. Promulti dice para mucho, porque más al texto evangélico y al original latino, porque la consagración en latín no dice por todos los hombres, dice promultis. ¿Qué quiere decir que para muchos? ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quién entra dentro de ese muchos? 144.000. No. Sí, hay un número, hay nombres, es para algunos, no, por muchos, es decir, por todos los que quieran, por todos los que quieran. Si yo les digo a ustedes, el sábado que viene los invito a un asado en la parroquia.
Entonces, pero no sé si vienen todos. Si vienen todos, mejor. Pero la invitación está hecha. Yo lo ofrezco por los que quieran venir. Pero la redención no fue por todo el mundo. Sí. Pero no todos la reciben. Existe la posibilidad de que algunos no la quieran. Ese por muchos incluye el factor de libertad del ser humano. El albedrío. Porque si no se parecería automática. Claro. Y aparte, cuando tiene muchos, simboliza la esperanza. Sí. Se pusieron muchos. Ojalá todos. Bueno, pero Quizás aquel sean que no, todos. que no conoce la fe. Realmente la redención Bueno, pero la es- tuvo, digamos. Sí, el que no conoce la fe sin culpa propia, dice el concilio, puede alcanzar la salvación siguiendo su recta conciencia, ¿no? Dice el concilio Vaticano II, ¿eh? El que no conoce la fe, padre. Hay una linda reflexión sobre esto. Muchos, no todos, piensen ustedes que la categoría de muchos puede implicar de todo. Yo les digo, ¿cuántos son todos los sacerdotes que están en esta sala? No. Pero somos todos. Claro. Entonces, la categoría de muchos puede implicar de todo. Claro. Y el más La de todos, esperanzador. la de todos, no siempre la de muchos. Y también, sí, la de todos los hombres, es verdad, porque es cierta también esa expresión, no es que esté mal, es verdad, estaba bien, lo dijimos mucho tiempo, por nosotros y por todos los hombres. Hoy en día por todos los hombres también traería problemas. También traería problemas. No es que esté mal. ¿Eh? También traería problemas. Entonces, mejor déjelo por mucho. También es cierto que hay dos, digamos, también la teología distingue esto, la redención objetiva y la redención subjetiva. ¿Qué es la redención objetiva? Es la redención ofrecida a todos. Dios sí, ahí ofrece su redención a todos. La redención subjetiva es la apropiación de esa salvación de parte del hombre, que puede responder que sí o que no. Existe la posibilidad que un ser humano rechace el amor de Dios. Existe la posibilidad. Se puede rechazar y sí. Se podría. No sabemos si alguien lo ha hecho definitivamente, no lo sabemos, ojalá que nadie, no lo sabemos, pero Cristo nos advierte. Ojo que puede echar a perder tu vida. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Usted tiene bruxismo. El rechinar de dientes, ¿qué significa cuando un rechinar de dientes? Que vive embroncado, en el resentimiento, en la bronca, en el odio. Rechinar de dientes. ¿Puede rechazar uno el amor? Y sí, puede rechazar la vida y ojalá que nunca, ¿no? Definitivamente. Bueno, termino. Por ustedes entonces y por muchos, lo cierto es que Cristo entiende su existencia como algo para dar, para donar. La teología lo llama, Jesús dice, tiene una preexistencia porque existió antes, porque es el Hijo de Dios, el Hijo eterno, y Él tiene una proexistencia, ¿no? Es decir, una existencia para. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entrega por ustedes, le dice a los apóstoles, estaban ahí con ellos, ¿no? Y nos dice a nosotros cada vez que vamos a misa, porque si ustedes somos nosotros los que estamos ahí, y por muchos, los que estamos en misa y muchos, ojalá todos, ¿no? Ese muchos es inexacto justamente porque depende de quien quiera venir al asado, como dije yo, o a la salvación a la que Cristo invita a todos, por supuesto, ¿no? Dios quiere, dice el texto, volviendo a este tema de la salvación, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Cristo Jesús. Dice la carta a Timoteo o a Tito, ¿no? Bueno, por ustedes y por todos los hombres,
Jesús no vive para sí mismo, vive para los demás. La esencia del ser personal, de ser persona. ¿Qué significa ser persona? Ser persona es vivir en el don, en el don hacia otro, ser para los demás, una existencia abierta a Dios y a los hermanos. Eso es ser persona. ¿Qué es la Eucaristía? Es presencia entonces real de Cristo, esta presencia que es una existencia donada. Yo pienso que cada uno de nosotros tendría que decir esa frase: esta es mi vida que se entrega por vos y por muchos. También tendremos que decir nosotros nuestra frase eucarística. Y termino con una cosa. La presencia de Cristo en la Eucaristía no es una presencia pasiva, dice la teología, sino transformativa. Me va transformando. ¿Cómo me va transformando? Y porque sí, si yo como un pedazo, un alimento, ese alimento lo digiero, lo disuelvo, y ese compuesto del alimento pasa a formar parte de mi cuerpo. A veces cuando comemos mucho se nota cuántos pollos hay acá, forma parte de mi cuerpo, pero cuando recibimos la comunión no formamos parte del nuestro, sino del cuerpo de Cristo, es decir, el que nos digiere es Él. El que nos digiere es Él. Él nos va digiriendo, asimilando, para que nosotros también seamos una Eucaristía viva, ¿no? Formemos parte de su cuerpo, ¿no? Así dice San Agustín, ¿no? Cuando recibimos a Cristo es Él el que nos digiere, es Él el que nos asimila a su propio cuerpo, ¿no? Haciendo de nuestra vida una Eucaristía. Bueno, pienso que este es el mensaje último, ¿no es cierto? La Eucaristía es un encuentro para alabar a Dios, para dar gracias. Es un reencuentro, es una celebración que nos pone en contacto directo y presente con el misterio pascual de Jesús, porque es memorial, y es una presencia de Cristo que nos enseña a vivir, nos enseña a vivir como cristianos, nos transforma también nuestra vida en una vida eucarística, una vida donada, en el amor, en el fuego del Espíritu Santo que viene del cielo. También yo ofrezco mi vida por ustedes, por muchos. Los sacerdotes, cuando celebramos la misa, también lo decimos con Jesús a la gente que tenemos, y por muchos. Porque no están todos en la misa, todos los que Dios me confió en mi parroquia, no están todos en la misa. Hay algunos. Y con Cristo decimos: esto me ofrezco por ustedes y por muchos, ¿no? Y por los que quieran estar, ojalá todos, ¿no? Bueno, que Jesús nos haga cada día más, aumente nuestra devoción y nos ayude a participar más profundamente en la Eucaristía. Bueno, hasta acá sí. Es tan insondable todo esto que uno cada vez, o sea, tantas misas que uno ha vivido y nunca termina de enterarse de cosas. Digo, ¿cómo Dios suple? Bueno, me imagino que así es, esa falta de conocimiento o de entendedera, porque son muy duros para darnos cuenta, pero digamos, la eficacia de Jesús, o sea, no debe tener límite, porque si no, ¿cuántas misas uno ha vivido sin tener tanta conciencia de todo esto? Entonces, la pregunta es, la misa, no quiero decir sirve igual, no es esa la palabra, pero da sus frutos igual, aunque uno no llegue a darse cuenta de la profundidad, porque a veces, sinceramente, uno está muy más superficial, ¿no? Dos cosas. Primero, Jesús no nos dice todo de golpe, porque no podemos entenderlo, ¿no? Tengo tantas cosas para decirles, pero no pueden ustedes ahora, ¿no? Jesús nos va guiando, el Espíritu. El Espíritu nos guiará hasta la verdad completa. Es decir, es un camino, un proceso. La vida cristiana es un camino, es un proceso. Vamos entendiendo cosas de nuestra vida, de nosotros mismos, de los misterios de Dios, cuanto más. Así que es progresivo, ¿no? Agradezcamos que llegamos alguna vez a entender un poco mejor algunas cosas, pero
¿cuánto que nos falta? Por eso tiene sentido la eternidad, no terminamos mal, ¿entendés? Si no, primero. Segundo, la eficacia de los sacramentos no pasa por los conocimientos intelectuales. La eficacia de los sacramentos es otra. Nosotros a veces entendimos también en la catequesis que cuanto más sabe, mejor, y no siempre es así, ¿no? No solo el saber, el conocer, garantiza que yo participe bien de la Eucaristía, no garantiza, ayuda, pero no lo garantiza. Puedo saber, el demonio sabe perfectamente lo que pasa. Y sin embargo... Y tampoco es una cosa mágica, porque yo todos los días vaya a misa. Tampoco. Es algo que exige, que me va a dar la gracia de superarme y hay un esfuerzo personal, porque si no sería voy a misa y me transformo, no me transformo. No es automático, yo tengo que participar. Dios no va a hacer nada que yo no quiera. Nada. No sé si Hay un punto que vos estabas mencionando, que pasa por la ofrenda. Que pasa por la ofrenda. Sí, lo que dijimos al inicio, sí, claro. Cuando vos dijiste eso, bueno, yo voy a esa parte de la misa referida a lo personal, ¿no es cierto? Cómo presento la ofrenda, y después lo que viene va a estar de acuerdo a cómo presente la ofrenda. Porque el hecho de preparar la ofrenda, a través de la historia, siempre simbolizaba, bueno, en unos casos la parte ritual, pero en otros también, como sea, una preparación para eso. La preparación de la ofrenda. Yo me quedo con esa parte de lo que dijiste. no sé si Ofrecer tu trabajo, tus funciones, yo creo que por ahí arranca la cosa en mi caso, ¿no es cierto? Sí, sí, es un aspecto fundamental, sí. Ahí voy. Perdón. no me acuerdo, por eso a lo mejor algunos de acá, creo que el padre García lo dijo alguna vez, que Santo había dicho que Dios nos daba una santa inconsciencia para poder recibir a Jesús, porque si nos diéramos real cuenta de que estamos recibiendo al Creador, a Dios, podríamos hasta morirnos de eso. A lo mejor algunos, no sé quién, pero eso, yo creo que es así, como decía recién Mané, es una cosa tan grande que nosotros cuando, digamos, a veces Dios nos da la gracia de sentirlo y bueno, con eso ya vivimos para siempre la conciencia de saber que Jesús está ahí, pero bueno, creo que en eso, si no podríamos ir a recibirlo. Seguramente, sí, plenamente. Por eso Jesús dice, miren, tengo muchas cosas para decirles, pero por ahora no. Nos dice a nosotros ahora, fulanito, menganito, tengo muchas cosas para decirte, pero no vas a poder, si te las digo todas juntas, de a poco el Señor nos va haciendo crecer, como decía la señora, en conciencia, y bueno, en la medida en que esa conciencia signifique también una mayor fecundidad a la hora de vivir la Eucaristía, ¿no? Cristo que quiere que vivamos profundamente la Eucaristía y nos va llevando, lentamente uno quisiera, pero bueno, lo vamos entendiendo en la medida que el Señor nos va concediendo esa gracia, ¿no? Y bueno, y lo que decía usted de la ofrenda, sí, Dios no hace nada que yo no quiera. No hace nada que yo no quiera. No es automática la salvación, ni la santificación. Todo tiene que pasar por mi voluntad. Si yo no digo que sí conscientemente a la gracia, Dios no me transforma sin que yo me dé cuenta. Porque para redimir al ser humano hace falta un sí divino y un sí humano. A Jesús, ese sí humano, le costó lágrimas de sangre. Porque como hombre tenía que decir sí a su ofrenda y lloró sangre. Pero hasta que ese hombre no diga que sí, no había salvación. Tiene que decir, el sí de Dios lo tenemos, falta el nuestro, que no siempre es un sí convincente, convencido, estable, constante, mantenido. Es un bueno, después veremos. Hoy sí, Mañana veremos. Solo por hoy. Como la María, como el sí de María, el amén de María, el amén de Jesús. Bueno, nos guían, nos ayudan, nos orientan en la